Bienvenidos al podcast El Alclarre. Somos Katia, Sherian, Allison, Marjorie e Yvonne. El episodio de hoy se titula Las voces de la hoguera. Viajaremos en el tiempo entre los siglos XV y XVII, cuando la superstición y el miedo se apoderaron de Europa. Hoy nos sumergimos en la cacería de brujas, un fenómeno marcado por el control religioso, político y social, que afectó profundamente la vida de miles de personas, en su mayoría mujeres. Para ese entonces, Europa estaba afectada por pestes, epidemias y serias hambrunas que se presentaban frecuentemente, además de que estaba acompañado de un crecimiento de población durante el siglo XVI, pero con pocos avances en la agricultura, lo cual agravaba la situación alimentaria. Entonces, justamente estos desastres hicieron que la brujería fuera la explicación perfecta a las situaciones que no podían explicar, convirtiendo así a las brujas en una constante amenaza que generaban persecuciones continuas. De hecho, digamos, en el siglo XVI el paganismo era considerado una ideología que debía ser eliminada y sus practicantes eran llamados herejes. De ahí es que nace la idea de la persecución de las ideas en contra del cristianismo como la práctica de la brujería. Y claramente estas creencias paganas han tenido una gran relevancia, ya que de estas provienen muchas costumbres dentro del diario vivir de las personas de la época. Y bueno, actualmente, como distintos festivales, como en este caso la Navidad o el uso de la medicina natural. Y además se puede observar que como las creencias paganas se entrelazan con la hechicería y la brujería, por medio de un proceso de demonización por parte de las élites, ya que en estas celebraciones y festivales se hacían ciertas prácticas que se pensaba que podían inferir de forma positiva hacia las cosechas o la fertilidad. Por lo tanto, este proceso hizo de una demonización de justamente estas costumbres y eso cambió la perspectiva de las comunidades hacia estas ideas y celebraciones, que lo van a interpretar entonces como si fuese brujería y pactos con el diablo. Ay, sí, de hecho, digamos, por esto, en esa época era muy común la creencia de las brujas y los hechiceros, de quienes se pensaba que podían volar en escobas, teletransportarse, así como que hacían sacrificios de niños e inclusive recién nacidos al diablo, que adivinaban cosas, hacían amarres, componen quebraduras, y bueno, que sabían enfermedades de corazón y de ojos también, entonces, y también de que actuaban de parteiras, entonces está bastante curioso. Sí, por eso las curanderas eran conocidas como brujas benéficas en la cosmología popular, pero a través de unas lentes teológicas no se distinguen bien a las benéficas de las maléficas. Eran todos considerados por igual servidores del demonio, por lo cual solían ser objeto de persecución. Ujú. Y también se considera que, digamos, que los y las brujas tenían que tener ciertos pactos con el diablo para poder considerarse brujas. Y en el caso de las mujeres, ellas tenían que consumar este pacto teniendo relaciones sexuales con este mismo, ¿verdad? O con algún demonio. Y que, digamos, ambos podían engendrar un hijo, digamos, pero que este hijo sería como considerado como un monstruo porque esto tendría ciertas deformidades. Entonces, es muy loco. Sí, así que no solo tenían prejuicios sobre las acciones que las brujas realizaban, sino también en su posible apariencia, lo cual iba ligado con estándares de belleza y lo que se saliera de eso se consideraba como una señal física de la maldad y de la brujería. Por lo tanto, eran acusados y perseguidos. Ay, es cierto que, bueno, también se debe destacar el cómo era visto la mujer para ese entonces, ¿verdad? Ya que se habla como la mujer constituye, por su naturaleza biológica, hacer lo opuesto al hombre, como el papel de mala y como alguien sin futuro, a diferencia del masculino, que se ve como alguien que iba a prosperar en la vida y que tenía valores, ¿verdad? Entonces se destaca mucho lo que era la misoginia, el machismo y los roles que ella debía cumplir. Ujú. Y es que al final de cuentas estos roles a lo que se refería es que la mujer solo se consideraba que era esposa y madre, nada más, ¿verdad? Que era un ser obediente a lo que los hombres quisiesen o le ordenasen. Y esto es muy loco porque esto se ve hasta influenciado dentro del concepto de bruja. Porque los brujos y las brujas tenían diferencias. Los brujos podían elegir qué hacer y qué no hacer, qué obedecer y qué no obedecerle al diablo, mientras que las brujas no tenían
esa oportunidad de elegir, ellas solo podían seguir las órdenes del diablo. Entonces, hasta dentro de este concepto se ve reflejados los roles de género y la sociedad machista, ¿verdad? Qué feo, la verdad, porque por eso es la misma crítica o malquerencia entre las personas sobre la belleza femenina, que claramente atrae los ojos y actuación de los inquisidores, que desde su poder absoluto llegaban a meter las caballerías en los horreos, se metían claramente a las casas de estas personas y robaban y mataban a la vez. Sí, con eso podemos observar justamente cómo la Santa Inquisición tenía un papel fundamental en la persecución de las personas brujas. Claro, sí, es que recordemos que la Santa Inquisición fue creada en Castilla por los reyes católicos mediante la bula papal del Papa Sixto IV. Así, los inquisidores se convirtieron no solo en defensores de fe, sino también combatientes de los herejes, pero bajo un carácter más centralizado y más controlado por la corona, que a la postre eso era lo que querían, ¿verdad? Y luego, después de que surge la necesidad de una estructura administrativa más formal dentro de la misma Inquisición, entonces se crea el Consejo Supremo de la Inquisición y nombran un inquisidor general y también tribunales provinciales que lo que iban a hacer era operar a nivel local. Lógicamente, al depender de la corona, pues entonces la Santa Inquisición terminó convirtiéndose en una herramienta no solo religiosa, sino también política. Sí, y la Iglesia, en la voz del Papa Inocencio VIII, proclamó una bula papal que exhortaba a proceder contra los conventículos o asambleas de brujas. Los inquisidores embarcaron en una violenta persecución de estas sectas diabólicas. Por ejemplo, el inquisidor general de Cataluña, Nicolás Eymerich, reproducía la condena que el canon episcopal prometía a aquellas mujeres que se creían capaces de volar. Ay, sí, es que Cataluña fue uno de los lugares del fenómeno antibrujesco, ¿verdad? En Europa, donde cientos de mujeres fueron condenadas fuera a la horca o a la hoguera por parte de las autoridades, no tanto religiosas como civiles. Así es. Totalmente de acuerdo. De hecho, en el caso de Alemania pasaba algo muy similar, porque, bueno, para 1233 se dice que el inquisidor general Konrad von Marbach inició en Alemania una persecución despiadada, con una amplia utilización de la tortura, pero la caza de brujas específicamente comenzó en el siglo XV, donde entra la intromisión claramente de la iglesia en estos procesos. Uy, claro, se pueden imaginar la reacción de las personas, de las poblaciones, ante los juicios de brujería. Lo que quedaba era sentir miedo, y no solo por los acusados, sino también por las comunidades donde se desataban todas esas persecuciones. Y me imagino un miedo al demonio porque era parte de su mentalidad, el miedo a ser acusado y especialmente a la tortura, que era utilizada para obtener confesiones a la fuerza y que en muchos casos terminaron siendo falsas porque las personas confesaban ser brujas o participar en aquelarres con tal de que se acabara la tortura. Es más, hasta se le pedía que se acusara a otras personas, ¿verdad? Se incitaba a esto. Entonces, ahí mismo los prejuicios, los conflictos personales, los resentimientos y las envidias alimentaban justamente las acusaciones, ¿verdad? De que cualquier persona acusaba a cualquier persona por cualquier problema. Entonces, obviamente, es una situación un poco como llena de angustia, ¿verdad? E impotencia también, que la tortura constaba de varias partes, porque conforme iba avanzando el proceso de las torturas, iba empeorando. Y, por ejemplo, aunque los acusados no dieran una respuesta positiva durante las 3 primeras fases de tortura, igual se les iba a seguir torturando. Por eso es que muchos optaban por dar estos falsos testimonios, que lo que hacían era utilizar la información que se les decía, ¿verdad? Que, si la bruja sacrificaba bebés, entonces ella decía, no, yo sacrifiqué el bebé de mi vecina. Entonces, para poder liberarse de
de esta La tortura, ¿verdad? tortura. Ujú, Ujú. ujú. Sí, Claro, por otra tenés una parte, vecina que te cae mal y vas y la Ajá, acusas de herejía o de brujería. O te Sí, deben un dinero y vas y la acusas de herejía o de brujería. o sea, el exacto, que tenía enemigos le iba mal. Exacto. exacto. sí, por otra parte es necesario mencionar que existían múltiples métodos de tortura y de pena de muerte basadas en las supersticiones e histeria colectiva. Algunas eran sumergidas en agua con pies y manos atadas, quemadas, ahorcadas, entre otros. En muchas comunidades caló el pánico y el miedo hacia esas personas. Muchas lograban escapar. Aún así eran perseguidas, incluso con cazadores profesionales. Lo que se buscaba era tenerlas identificadas con el fin de abrirles una investigación. Pues sí, así es, Ivonne. Para identificar a las personas acusadas de brujería o herejía, se buscaban marcas de nacimiento, discapacidades físicas, cognitivas, pelirrojos, lunares, verrugas, ser negros, solteras, viudas o con hijos, curanderas, saber leer, escribir, en fin, cualquier cosa que las mujeres tuvieran fuera de los roles de género. Sí, chicas, lo usual era buscarles puntos insensibles de la piel, ¿verdad? Y marcas específicas como en los ojos, como me imagino lunares, y también Ujú. en otras partes del cuerpo. Y aunque los métodos utilizados, eran, digamos que más o menos parecidos, también variaban según la zona y la época. Sí, sí, entonces es muy curioso porque entonces también había diferencias dependiendo del lugar. Pues sí, claro. Digamos que en España se dieron varios casos de brujería. De hecho, recuerdo dos. El caso de Zugarramurdi, que es un pueblecito cerca de la frontera con Francia. Allí se condenaron a 53 personas, pero el que a mí me llama la atención es el caso particular de Aragón, porque se diferencia de otras regiones de España, porque durante la persecución de brujas entre el siglo XVI y XVII, resulta que en esta región a los hombres se les acusó más de brujería que a las mujeres. Y según los datos que hay del Tribunal de Zaragoza, entre 1600 a 1650, de los 93 casos de brujería que están registrados, 67 corresponden a hombres. Ujú. Esto es contrastante con el resto de España, donde lo normal eran señalar a las mujeres como brujas, ¿verdad? Sí, Mayuri, en realidad en Aragón la situación fue más compleja porque la Ujú. brujería era perseguida no solamente por la Inquisición, sino también por tribunales civiles y por la justicia episcopal. Para los tribunales civiles trabajaban los conocedores de brujas. Tal es el caso de Andrés Mascarón, un supuesto conocedor de brujas que recorría pueblos identificando presuntas brujas. Su método era peculiar. Él reunía a los habitantes y los sometía a la prueba del soplo. Uf, Según su criterio, aquellos que soplaban con más intensidad eran declarados culpables. ¿Se imaginan qué horror? Y seguro los más Increíble. saludables. súper Así, científico. Sí. así es. No en todas las regiones era igual. En Castilla, Ujú. la persecución fue más institucionalizada, con procesos judiciales que requerían pruebas sustanciales y en muchos casos resultaban en penas menores, se encarcelaban en lugar de ser ejecutadas. Ujú. Uno de los casos documentados es el de Catalina Avellaneda, llevada a juicio y encarcelada. Sin embargo, Sí. Ujú. en otras regiones, como por ejemplo Inglaterra, los procesos judiciales eran menos sistemáticos y dependían en gran manera de la histeria colectiva, de denuncias vecinales. Como ya lo dijimos, o sea, le caes mal al vecino, te Ay, denuncio. sí. Los juicios se llevaban a cabo más rápido y eran mucho más severos con un alto porcentaje de ejecuciones públicas. Dos casos documentados son los de Agnes Sampson y Lady Beth Hahn. Fueron ejecutadas públicamente en Inglaterra, ¿se imaginan? La verdad que loco, porque de hecho en Alemania pasó algo un poco similar y lo toman mucho en cuenta las disposiciones sobre indicios.
más que todo para la imputación del hecho, modalidad, duración y repetición de la tortura. Fundamentaron en Alemania los procesos de brujería, porque también yo había leído que las torturas que emplearon contra las chicas en este momento, ¿verdad? Eran muy parecidas a las que hacían inclusive en la Segunda Guerra Mundial, entonces imagínense lo complicado y turbio que pudo haber sido esto, porque bueno, en un caso, ¿verdad? De 42 mujeres inculpadas, dos eran niñas menores de 9 años, las cuales se salvaron por estar embarazadas, entonces la verdad es bastante cruel pensar y el hecho de que se salvaron por algo así y que inclusive una de ellas era epiléptica, entonces imagínense como lo complicado y horroroso que pudo haber sido la situación Sería. Ujú. y claramente fue una situación un poco complicada y imagínense la mujer vivir esto era para ese tiempo. Ujú, sí. Claro, Alison, en ese entonces la epilepsia no era conocida como una enfermedad, entonces para ellos las personas que tenían los ataques epilépticos era porque tenían un contrato, por así decirlo, con el demonio, un pacto demoníaco. Ujú, ujú. Y también a eso se le suma que, bueno, el estatus social era muy importante, ¿verdad? Claro. Que, Ujú. que más que todo se les acusaba a minorías y personas pobres de ser brujas o brujos y a una persona con un estatus social alto, ¿verdad? Usualmente no se le acusaba o simplemente tenía suficientes recursos o contactos tal Para vez para defenderse. poder defenderse, ¿verdad? O influencias. Exactamente, exactamente. Sí, sí, correcto. A diferencia de otros tribunales europeos, los inquisidores españoles adoptaron una postura muy más crítica frente a los relatos de brujería, enfatizando que la gran cacería de brujas cuestionaba todo testimonio y la religiosidad popular en España estuvo marcada por un sincretismo de tradiciones cristianas y prácticas precristianas, especialmente en áreas rurales, chicas. Entonces es muy curioso porque dentro de un solo territorio había diferencias según provincias. Pero yo me imagino que también entonces habían diferencias en los números de personas condenadas y Sí, personas y claro. perseguidas, ¿verdad? Sí, sí, Chevrian, cierto. Digamos, en Aragón, de 93 casos denunciados, ninguno fue condenado a muerte, aunque sí recibían penas que variaban en cantidad de meses, ¿verdad? Fueran 6 meses o un año, año y medio en la cárcel o en conventos. Y les aplicaban azotes o incluso los enviaban a las galeras o al destierro perpetuo. Incluso algunos eran absueltos, algunos acusados. Lo que sí se ve es que las penas de muerte fueron frecuentes durante los siglos XV y XVI, pero después de esta fecha, de este tiempo, como que las penas empiezan a suavizarse. Ujú. Así es, Marjorie. La supresión de las condenas y castigos y ejecuciones en España se dieron a partir de las investigaciones y críticas del inquisidor Alfonso Salazar Díaz. Este inquisidor eh, cuestionó la validez tanto de las pruebas como de los juicios propiciados por la Santa Inquisición. Ujú. Esto promovió el cambio de las políticas de la cacería de brujas y se pidió que las pruebas fueran realmente contundentes y rigurosas, lo que finalmente poco a poco abolió la condena por brujería en España. Por suerte, ¿verdad? Sí, claro. De hecho, por esto, en conclusión, esto nos insta a reflexionar mucho acerca de la casa de brujas, porque sabiendo, ¿verdad?, que fue un fenómeno histórico profundamente enraizado en las transformaciones tanto sociales, económicas y culturales principalmente, fue muy influenciado principalmente por la iglesia, ¿verdad? Sí. Este fenómeno en sí no fue aislado de España porque sabemos de que fue en toda Europa un mecanismo sistemático para consolidar el poder patriarcal y económico y así reforzar estructuras de poder y desmantelar formas de solidaridad comunitaria. Por esto se refleja la importancia de reconocer las raíces históricas y saber de dónde, ¿verdad?, viene lo de la violencia contra la mujer y las formas modernas, digamos, de control de hacia ellas, ¿verdad? Sí, claro, y siempre tener presente que
No en toda Europa se aplicó igual rigurosidad, ¿verdad? Contra las mujeres en la cuestión de la caza de brujas, porque en Alemania fue muy crudo, en España no tanto. Y dentro de la misma España hubieron variaciones. Entonces, todo va como por zonas o momentos específicos, ¿verdad? Así es. Bueno, hasta aquí nuestro capítulo del día de hoy. Esperemos que haya sido de provecho y les instamos a reflexionar sobre los temas de una sociedad machista, de derechos y a siempre ser críticos. Gracias.